Y bueno, se definieron los dos grupos, el A y el B, en el Mundial de Clubes. Ambos partidos en horarios unificados, ¿no? O bueno, ambos grupos se definieron en horarios unificados. Los partidos del grupo A en un mismo horario y los partidos del grupo B en otro horario. Tengo que decir que, en mi opinión, se tenían que definir en todo en un mismo horario, ya que el primero del grupo A se va a enfrentar al segundo del grupo B. Entonces puede haber una cierta no sé, es como que ya sabía, el Palmeiras y el Inter Miami, iba a ser Inter Milán, se me iba a salir, ya sabían que el que ganaba no se iba a enfrentar al PSG. Entonces son cuestiones que yo creo que hubiese sido más interesante si todo se definía en un mismo horario. Evidentemente perdía la gracia, perdía el show, entonces pues bueno, por eso se hizo otra cosa. En fin, vamos a hacer un resumen un poco rápido sobre la definición de estos dos grupos. Ok. Pues bueno, a ver, grupo A. Vamos con el grupo A. Así quedó la tabla del grupo A. Primero el Palmeiras con 5 puntos, el Inter Miami segundo con 5 puntos, el Porto tercero con una vergüenza de grupo, una vergüenza de actuación con 2 puntos, y cuarto el Al Jalí con 2 puntos que por ese empate ante el Inter Miami y ante el Porto, digamos que salva las papas, pero me esperaba mucho más. Para mí, el Palmeiras y el Al Ahly tenían que haber clasificado, pero que el Porto haya quedado eliminado es una alegría y bueno, yo con eso me quedo contento. Como digo, para resumirles rápido los dos partidos, a ver, el Inter Miami y el Palmeiras, un partido en donde otra vez se prueba una vez más que Luis Suárez tiene que ser el delantero titular, o como, bueno, ok, compañero de Merentiel en la selección uruguaya. Obviamente no lo van a volver a convocar, se hizo una despedida y chao Suárez, pero para mí Suárez sigue siendo el mejor 9 que tiene Uruguay a disposición. O bueno, ellos lo retiraron, pero aún así, para mí Suárez tendría que seguir jugando porque no hay nadie mejor. Y lo demuestra ante el Palmeiras. El Palmeiras no es cualquier cosa, no lo demostró que no es cualquier cosa y el tipo se bailó a la defensa del Palmeiras. Gol y asistencia para Luis Suárez que fue, bueno, maravilloso. Y en el cumpleaños de Messi, Messi jugó bastante bien, pero creo que no podemos destacar mucho su partido cuando para mí Suárez es la gran figura. En mi opinión, el Palmeiras supo reaccionar, empató el partido, porque me parece que con una derrota 2-0, 2-0, 3-0, creo que quedaba eliminado. Si cualquiera de los dos, tanto el Porto como el Al Hilal, ganaban. No se dio, no se dio y logró sacar el empate que, bueno, provoca que el Palmeiras se enfrente al Botafogo. Una pena que dos equipos del mismo país, bueno, en este caso la misma confederación, se enfrenten y el Inter Miami se va a tener que enfrentar al PSG. Pero para hablar de esos duelos, primero vámonos al grupo B. Vámonos al grupo B. En donde el PSG queda primero con 6 puntos, segundo el Botafogo, tercero el Atlético de Madrid con 6 puntos también, y el Seattle, que fue la cenicienta del grupo, con 0 puntos. Eh, Cosa bastante interesante, creo que aquí podría aplicar el tema del desempate, porque muchos pensarán que no, el PSG quedó primero por la diferencia de gol, cuando no es así. Acá lo que importa son los resultados directos, y cuando hay tres empates, o mejor dicho, tres equipos empatados, lo que se toma en cuenta es la diferencia de gol entre los tres equipos. Ahí el SAC pasa a segundo plano, y hay que ver cuál fue la diferencia de gol entre el bueno, del PSG enfrentándose al Botafogo y el Atlético de Madrid y así con el resto de equipos, ¿no? Más o menos esa es la idea. Entonces, pues bueno, el PSG ganó bastante sencillo, bastante cómodo al Schalke y simplemente esperaba resultados a ver qué pasaba con el Botafogo. El Atlético de Madrid, que para mí fue inferior al Botafogo, otro partido en el que un brasilero podía haber ganado y por falta de definición no ganó, una pena, pero aún así el Botafogo casi que tenía que cagarla totalmente para no clasificar. Ya estaba casi clasificado, así que pues nada, la verdad que estuvo bastante bien la actuación del Botafogo, es verdad que termina como segundo, pero bueno, yo creo que esquiva una bala importante, porque la verdad es que un equipo como el PSG es probablemente el único que puede eliminar al el Inter Miami de Messi, y para mí sí. Eh, bueno, no sé, opinen ustedes. En fin, entonces sí, ¿no? Una decepcionante eliminatoria del Atlético de Madrid. Yo creo que es la goleada, la paliza inicial, la que provoca que la eliminatoria fuese decepcionante, porque una derrota del PSG tú te la esperas, pero no una paliza descomunal. Y de hecho eso es lo que termina eliminando el Atlético de Madrid, porque si no hubiese caído por goleada, probablemente con esa victoria pasaba, porque claro,
Eh, Le gana 3-1 el Atlético de Madrid, o sea, dos goles de diferencia, quítale. O sea, tendría menos tres tendría el Atlético de Madrid, ¿no? Menos 3. Claro, sin esa paliza clasificaba, si no me equivoco, el Atlético de Madrid. Pero claro, digamos que pierde contra el PSG 1-0, ¿no? Clásico cholismo. O empate 0-0, pierdes por la mínima. O ganas por la mínima, pero todo por la mínima. Si no caía por goleada, entonces estaríamos hablando de claro, quítale 3 goles, ¿no? Cero, cero, sin gol diferencia a favor. El Botafogo, eh, a ver, el Botafogo le gana y pierde, claro, pierde, le gana al PSG 0-1 y pierde contra el Atlético de Madrid y quedaría igual en ceros, ¿no? Entonces se va a definir todo en el gol diferencia de acá, ¿no? Igual quedaría eliminado por la mínima. ¡Wow! Igual quedaría eliminado por la mínima. No, claro, porque ahí sería distinto. Claro, ahí sería distinto. Ahí sí tenemos que, bueno, descontar todo. Simplemente -1 pasaría a ser +2. Sí, +2 pasaría a ser +2, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, la cosa sería distinta y pasaría al Atlético de Madrid. ¡Wow! Es puro, no sé si estuvo bien lo que hice, pero sí, para mí es la goleada, la paliza que se come el Atlético de Madrid en el primer partido que lo elimina. Entonces es una actuación realmente decepcionante. Eh, entonces, los duelos, ¿no? PSG Inter Miami. Todo pinta que el PSG va a eliminar al Inter Miami. Pero yo tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas. Es verdad que el Inter Miami es un equipo que parece poco serio en defensa y que tiene sus bastantes claras limitaciones. Pero yo igualmente por ahí diría que se puede dar una cierta sorpresa. No sé. Yo creo que sí. De hecho, voy a apostar al Inter Miami. Se apostaría, si pudiera apostar, aunque no lo hago. Eh, Apostaría porque no tengo cuenta en ninguna página de apuestas. Yo apostaría por el Inter Miami. Créanlo, apostaría por el Inter Miami. Y más tomando en cuenta que está Luis Enrique. Veremos. Y en el caso del Botafogo y el Palmeiras, yo diría que pasa el Palmeiras, porque generalmente, o no sé, vamos a ver, justamente estamos analizando un partido entre dos brasileños, así que vamos a ver el Botafogo, ¿qué nos trae el Botafogo? A ver, Botafogo, Botafogo, Botafogo. Porque debe estar el próximo partido, ya está definido el próximo partido, debe aparecer acá el próximo partido, sí, Botafogo, Palmeiras. Vamos a ver los últimos resultados. Es un partido muy difícil de definir. Para mí el Botafogo termina siendo una mejor fase de grupos. De hecho, termina sumando más puntos que el Palmeiras. Entonces, para mí, el Botafogo en el presente más actual está mejor. Pero vamos a ver los últimos resultados. Vamos a coger el promedio de los últimos 5 partidos y vamos a definir al ganador, ¿no? A ver, los últimos 5 partidos entre ambos. Aquí están, ¿no? Ok. Empate 0-0, victoria del Botafogo con diferencia de 2 goles a favor. Empate, victoria del Botafogo, dije los últimos 5 partidos. Y victoria del Botafogo. Bueno, se los dije, el Botafogo termina siendo una mejor fase de grupos. Y en los últimos partidos ha sido superior al Palmeiras, así que va a pasar el Botafogo. Esa es mi predicción, ese es mi análisis. Me encantaría leer el tuyo en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.